Amén. El Señor les bendiga. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Bendecidos por el Señor? Qué bueno es tenerlos a todos ustedes en este lugar y que podamos buscar la presencia del Señor. Amén. Soberano Dios, te damos gracias y colocamos esta mañana en tus manos una vez más, pidiendo tu respaldo, pidiendo tu bendición, Señor, pidiendo que seas tú hoy hablando a nuestras vidas. Señor, te damos a ti todo el honor y la gloria por cada hermano, cada familia que está en este lugar. Señor, te pedimos que seas tú obrando en el corazón, que nos lleves a entender la palabra que quieres darnos el día de hoy, una palabra fresca, una palabra diferente, porque viene de tu boca, Señor, porque sale, Padre Celestial, de tu corazón. Ayúdanos a prepararnos, Jesús, y que podamos recibir lo que quieres darnos. Señor, nosotros estamos interesados en escuchar tu dulce voz. Es tu palabra la que nos cambia, es tu palabra la que nos bendice. Señor, te adoramos porque creemos en las sagradas escrituras como la palabra infalible de Dios, superior a la conciencia y a la razón, sin ser contrarias a ellas. Te damos gracias por darnos tu preciosa palabra y por permitirnos deleitarnos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 18, versículo 1. Me gustaría que hubiese mucho silencio en este momento al leer la palabra de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1 al 8. Dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. ¿Sobre la qué? De orar siempre y no desmayar. Voy a volver a leer. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Prepárense. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero hay un pero. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Como dice el versículo 1, Jesús les contó esta parábola, esta historia a sus discípulos para animarlos acerca de la necesidad de orar siempre y no ¿qué? Desmayar. Para eso les contó esta parábola de estos personajes, de una viuda y un juez injusto. Fatigarse, cansarse.
agotamiento, debilitarse, desilusión, decepción, agobio, flaquear, desfallecer, ceder, desvanecerse, desmayar, desalentarse o desanimarse. ¿Alguna vez usted ha sentido alguna de las que mencioné anteriormente? ¿Alguna vez usted se ha sentido debilitado, desilusionado, decepcionado, sin fuerzas? ¿Alguna vez usted se ha sentido, pastor, estoy desanimado? ¿Cuál es el antídoto para el cansancio? ¿Cuál es el antídoto para el cansancio? La respuesta correcta sería descansar, pero según el Señor, no. Jesús contó esta historia a sus discípulos, la famosa historia de la viuda y el juez injusto, una historia de extremos y que no es normal. ¿Cómo es posible que una mujer que es viuda, que no tiene quien la defienda, es viuda, su esposo ha muerto, al parecer no tiene hijos, y según el relato venció a su adversario que le estaba haciendo la vida imposible, haciendo que el único juez de la ciudad, que es injusto, es decir, malo, es un mal hombre que no teme a Dios ni teme a los hombres, le haya dado justicia? Ahí no hay algo normal. Esa señora no es normal. Esa señora tiene algo que es diferente, que hace que por sobre todas las circunstancias difíciles que está pasando y viviendo, haya ganado. No cualquiera gana esa batalla. Esa señora se salió con la suya. Pero no tiene palanca, no tiene renombre, ni tampoco tiene personas que la respalden. Pregunta: ¿cómo hizo para luchar contra la corriente y ganar? La gran pregunta: ¿cómo hizo para no desanimarse y desmayar y no darse por vencida? Ella tenía el antídoto para el cansancio. Versículo 5. ¿Cuál es el antídoto para el cansancio? Sin embargo, porque esta viuda me es... ¿Cómo es? ¿Cómo es esa señora? Sí, hay que decirlo. ¿Cómo es esa señora? Según el pasaje. Ok, bien, gracias. ¿Cómo dice literalmente el pasaje? ¿Qué es una persona molesta? Escúcheme, según el Señor, la herramienta que no tenía nadie en ese pasaje, solo ella, y que le hizo ganar contra la corriente, fue ser molesta, ser cansona, insistente, persistente. Y le quiero preguntar: ¿qué sabe Dios de ti para hablarte así hoy? Vuelvo y le pregunto: ¿qué sabe Dios de ti para hablarte así hoy? Posiblemente sabe que estás cansado. Posiblemente sabe que estás desanimado porque no ves salidas a una respuesta o no has logrado ese objetivo que tanto anhelas. Sientes que la vida no ha sido justa contigo y que deseas ver la justicia de Dios en tu vida. Por eso hoy el Señor Jesucristo quiere animarte a ser persistente de la misma manera en que enseñó a sus discípulos, versículo 1, a ser persistentes. ¿Y cómo es que dice el versículo 1? También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. ¿Cuándo? ¿Ser qué? Sobre esa necesidad. Si lo notas, Jesús les dijo que esto es necesario. ¿Cómo es? La persistencia en Dios es necesaria y es una bendición. Que insistas, escúcheme mi hermano, usted que vino esta mañana, que insistas es el antídoto para el cansancio. Alguien que dígame, no me dejen solo en esto, por favor. Gracias. Que insistas es el antídoto ¿para qué? Para el cansancio.
que insistas es la voluntad de Dios para ti. Amén. Por eso quiero compartirle un mensaje que he titulado Necesariamente Incansables. ¿Cómo se titula? La voluntad de Dios para usted en esta mañana es que usted sea necesariamente incansable. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos están conmigo? En serio. ¿Necesariamente qué? Incansables. Como lo mencioné anteriormente, Jesús echó mano de una parábola con extremismos exagerados para hablarles a quienes, a sus discípulos. Está hablando con sus discípulos y les está hablando sobre la necesidad de orar siempre y no darse por vencidos nunca. En otras palabras, nunca cansarse. Nunca necesariamente ser incansables. En otras palabras, les está enseñando a que insistir siempre en oración y no desmayar es una necesidad. No es una opción. ¿Es una qué? ¿Y por qué es una necesidad? En el relato, escúcheme mi hermano, pude identificar beneficios o bendiciones por los que orar siempre y no desmayar es necesario. Identifiqué beneficios y esos son los que quiero que veamos en esta mañana. Quiero que veamos beneficios por los que es necesario orar siempre y no ¿qué? Y no desmayar. La oración de transición está en el versículo sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Quiero mostrarte, según este pasaje, mi hermano, los beneficios de que insistas en oración. Los beneficios de que ores siempre y no te desanimes. Primer beneficio, versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre. Y versículo 5 y último: sin embargo, porque esta viuda me es como molesta, me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. En estos versículos encuentro el primer beneficio por el cual es necesario orar siempre y no desmayar. Privilegiada victoria. ¿Cuál es el primer beneficio? Insistir orando siempre y no darse por vencido es necesario porque recibes victoria. ¿Porque recibes qué? ¿Cuántos de los que están aquí desean que Dios los bendiga con victoria? Venciendo al enemigo siempre, venciendo las pruebas. Ser victorioso o salir triunfante es el primer beneficio de orar siempre. ¿Cuál es el primer beneficio? Privilegiada victoria. ¿Y cuántos necesitamos que Dios nos bendiga dándonos privilegiada victoria sobre batallas, sobre luchas, sobre pruebas y sobre obstáculos? ¿Cuántos necesitan en este lugar que Dios los defienda? Usted necesita victoria de parte del Señor. Y la única manera en que usted podrá recibir ese beneficio es si ve hoy la necesidad de orar siempre y no desanimarse. No sé si soy claro con lo que estoy hablando esta mañana. Espero ser claro. El Señor hoy te ha traído a este lugar, al igual que los discípulos en el versículo 1, a animarte a que ores en todo momento, insistentemente. No que ores normal, sino que ores insistentemente. Que seas necesariamente incansable. Si lo haces, no te darás por vencido jamás y además recibirás victoria. ¿Estamos de acuerdo? En otras palabras, las grandes y privilegiadas victorias llegarán como resultado de haber orado siempre. ¿Sí fui claro o no fui claro? Vuelvo y lo digo. En otras palabras, las grandes y privilegiadas victorias llegarán como resultado de haber orado siempre
y no haberse dado por vencido. Ahora, ¿quién no necesita el beneficio de la victoria? Todos lo necesitamos. Todos lo necesitamos. Por eso es que orar siempre y no darse por vencido también es una necesidad. Dios está a favor de otorgarte victoria. Es más, su sacrificio en la cruz significa victoria para nosotros. Una privilegiada victoria. Pero eso no quita nuestra intención y nuestra intensa oración que debemos hacer todos los días. Esta es la voluntad de Dios para usted, mi hermano. Para que no te des por vencido. Este es el camino que el Señor ha trazado para cada uno de nosotros. El camino que el Señor ha trazado para el desánimo es este: que ore siempre. ¿Cuál es el camino que Dios ha trazado para el desánimo? No hay otro camino. No hay otra salida. No hay oración que valga que yo pueda hacer por ti si estás desanimado. Según el relato, Jesús no ora por sus discípulos, sino que les enseña a no desanimarse. Vuelvo y le voy a decir: pastor, ore por mí porque estoy desanimado. No, esa no sería la respuesta bíblica. ¿Sabe cuál sería la respuesta bíblica? Te voy a enseñar a que no te desanimes. No sé si me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Los que piensan que descansar espiritualmente hablando cuando están desanimados es la solución, terminan en el mundo. Pastor, voy a descansar porque estoy desanimado. No voy a seguir. No es la solución, según Jesús. Terminan en el mundo y habiendo sido zarandeados por el diablo. Por eso orar siempre es necesario para la victoria y para no desmayar. ¿Cuántos dicen amén en este lugar? En el contexto del versículo 1, y voy a entrar en materia porque estoy que me predico este pasaje, es que el Señor me habló mucho y espero entregarle todo lo que traje. Versículo 1, la Biblia nos dice que esto es una parábola. Esto posiblemente no fue una historia real. Una parábola es una invención. Es una historia que Jesús toma, que se puede inventar en el momento para poder dar una enseñanza. Como toda parábola, fue dicha por una razón. Toda parábola es dicha por alguna razón. No se dice porque sí. Toda parábola de la Biblia fue dicha por alguna ¿qué? Razón. Por una causa, por algo que está sucediendo. En el caso de esta parábola fue contada porque los discípulos estaban ¿cómo? Dígale que está a su lado, desanimados. ¿Cómo estaban los discípulos? Desanimados. Así estaban, cansados por alguna razón. Entonces Jesús les contó, para animarlos, una parábola acerca de la necesidad de orar siempre. Este es el antídoto para el desmayar. Es la vitamina espiritual que me protege del caer. Jesús quiere enseñar a sus discípulos acerca de la teología de la persistencia, la cual es antídoto para el desánimo. No simplemente que otros oren por ti. Y no estoy desechando la oración que otros puedan hacer por mí. Gloria a Dios por aquellos que oran por ti y por mí. Pero cuando se trata de estar desanimado y de desfallecer, el antídoto es otro. El antídoto es mostrarte a ti la necesidad de que tú ores siempre. Y escúcheme, rápidamente le digo, entonces, como en su historia, Jesús puede hacer que los personajes de la historia hagan lo que Él quiera y decir de cada uno de ellos lo que Él quiera, porque es una parábola. Es como cuando usted coge un cuento para dormir a su hijo. Usted manipula los personajes como usted quiere. Jesús toma los personajes y hace que participen de una manera educada, enseñable, para darles una fijación a sus discípulos. En este caso, rogar y clamar y orar siempre intensamente trae el privilegio de la victoria. Porque si usted quiere que Dios le dé victoria sobre pruebas y sobre circunstancias difíciles, debes hoy ver la necesidad de orar siempre. Entremos a la viuda. La viuda, según el pasaje, siguiente versículo,
es una mujer vulnerable que lleva todas las de perder, vive en una ciudad gobernada por un malvado, por un injusto, cualquier parecido con la realidad. Bueno, sigamos. Vive en una ciudad donde gobiernan los ¿qué? Los injustos. El juez supremo de esa ciudad es injusto. Es decir, que no decide bien, lo que menos hace es justicia, ni hace lo correcto. Además tiene ella más encima un adversario, tiene un enemigo. ¿Qué posibilidades hay para la viuda de ganar? Ninguna. Al parecer es la única justa en el pasaje y en esa ciudad. ¿Quién es la única rogando por justicia? La viuda. No hay nadie más, porque lo único que pide es eso, justicia. Y la pregunta, para hacer un paréntesis aquí, es: ¿usted cuando ora a Dios pide lo justo? Sigamos. La situación y posición de la viuda en la historia es trágica. El Señor dictaminó esta posesión para la viuda porque sabe que a veces nos sentimos así. ¿Cuál es el objetivo del Señor con esta mujer? Que usted y yo nos identifiquemos con ella. ¿Amén o no amén? Y quiere que nos identifiquemos con esta mujer para mostrarnos que hasta el más desamparado del mundo tiene esperanza. ¿Amén o no amén? Hablemos del adversario, versículo ahí 2, 3, ahí donde estás. ¿El adversario quién es? ¿Es un hombre injusto? ¿Quién es el adversario? Es una persona que hace el mal, que le ha hecho la vida imposible a la pobre viuda. Si ella pide justicia es porque algo malo le hicieron. ¿Estamos de acuerdo? Ahora hablemos del injusto, del juez injusto. Versículo anterior, por favor. 3. Bueno, ahí. Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. ¿Qué se puede esperar de un gobernante que no teme a Dios ni respeta a los hombres? Dígame usted, ¿qué se puede esperar? Este hombre, este juez injusto, primero es el único juez que hay. ¿Qué se puede esperar de un hombre que no teme a Dios ni teme a la gente? Quiere decir que este hombre es malo, es falso, mal gobernante, en contra de la justicia, de lo bueno. Es obvio que iba a estar a favor del adversario, porque entre malvados se dan la viuda. Además, por ser viuda, no tiene cómo sobornar. ¿Cuál sería la manera lógica de poder ganar? Sobornando. Tampoco tiene esa posibilidad. Este juez no teme a Dios ni tampoco a la gente. Es más, este juez, por no temer a Dios, se cree Dios, con la oportunidad de poder juzgar como él quiere. Los malos y poderosos también tienen debilidades, y aunque usted no lo crea, en ese pasaje, el juez injusto, el más poderoso, tiene una debilidad. Tiene una debilidad. ¿Y cuál es la debilidad? Versículo 5. ¿Cuál es la debilidad de este señor? Que no tiene que la paciencia de él es agotable. ¿Cómo es la paciencia de él? Agotable. Y la palabra del Señor dice por allá en un lado: someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué pasará con el diablo? Huirá. ¿De qué? Le tengo una buena noticia: Satanás no tiene paciencia. ¿Qué no tiene Satanás? Y por eso usted y yo tenemos que ser los más pacientes y los más que. Nosotros como seres humanos hemos dado a entender que por ser seres humanos tenemos derecho a desanimarnos y nos justificamos. Pero ¿cuándo hemos defendido el principio y el derecho de orar siempre y no desanimarnos? Porque nosotros nos creemos con el derecho de justificar mi desánimo. Es que yo soy un ser humano, pastor. Pero cuando tú defiendes la posición de orar siempre como Jesús quiere que lo hagamos. El Señor quiere que te identifiques con la viuda y seas molesto al orar. ¿Cómo quiere el Señor que usted sea? Molesto al orar, es decir, insistente.
Y le tengo una buena noticia de nuestro Dios. La buena noticia es que mi Señor es fastidiable. La buena noticia es que mi Señor le gusta que lo molesten. El Señor no tiene problema con que usted sea molesto al orar. ¿Amén o no amén? Esa es la buena noticia. La corrupción siempre va a temer a la justicia, y la manera de vencer el mal, según la palabra, es con el bien. La viuda obtuvo una privilegiada victoria en un plano terrenal e injusto. Este fue el resultado de su insistencia. Cuanto más tú, que vas a orar siempre y vas a buscar al Señor, cuanto más Dios te va a dar victoria. ¿Amén o no amén? Quiero invitarle a que usted no se dé por vencido. No se dé por vencido. La voluntad de Dios es que usted sea necesariamente incansable. Y hay un primer beneficio por el cual es necesario orar siempre y no desanimarse. ¿Cuál es el primer beneficio? Privilegiada ¿qué? Victoria. Segundo beneficio, versículo 6. Póngale cuidado que esto se pone bueno. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Dijo el juez injusto así: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él cuando día y noche? ¿Se tardará en responderles? Versículo 8, primera parte del versículo hasta el punto: os digo que pronto les hará ¿qué? ¿Cuándo hace Dios justicia? ¿En qué tiempo? Pronto. Aquí encuentro el segundo beneficio por el cual es necesario orar siempre y no desmayar. Primero, privilegiada victoria. Segundo beneficio, pronta justicia. ¿Cuál es el segundo beneficio? ¿A cuántos les gusta que el Señor les responda rápido? Pronto. ¿A cuántos les gusta eso? A mí me gusta eso. Persistir orando siempre sin desanimarse es necesario porque recibes pronta justicia. Todos necesitamos la justicia de Dios, y cuanto más que sea pronta. ¿Amén o no amén? Que llegue apresuradamente, a tiempo. ¿Que llegue cuándo? Este gran beneficio llegará sin necesariamente, ora siempre sin desanimarte. Yo no sé si usted me está entendiendo esto que yo le estoy diciendo esta mañana. Qué beneficio tan grande, tan hermoso, la justicia de Dios que no se tarda. ¿No le parece eso un gran beneficio? Volvamos por favor al versículo 6. Escúcheme, mi hermano, lo que le tengo que decir. El Señor hoy te lo quiere dar así, sin tardarse. El Señor te quiere dar las cosas y hacer justicia en tu vida sin tardarse. Es decir, llegando a tiempo, no demorándose en hacer justicia, y que disfrutes de ella prontamente. Por eso te anima a no dejar de orar, más bien a que seas insistente, necesariamente incansable. Entonces no te desanimarás. El Señor nos da el secreto para ver llegar el beneficio de la pronta justicia. ¿Y el secreto cuál es? Orar siempre y no desanimarse. ¿Amén o no amén? La pronta justicia es la benéfica mano de Dios a mi favor, ayudándome en todo tiempo, que no se tardará en responderme. Yo quiero ser un creyente que no siente que Dios se tarda. Yo no sé usted. ¿Usted también quiere lo mismo? ¿Alguna vez usted ha sentido que Dios se ha tardado en responder? Yo creo que todos. Dios no se tardará con aquel que ora siempre sin desanimarse. Vuelvo y lo digo. Según este pasaje, es que esto es una perla de pasaje. Según el texto, Dios no se tardará con aquel que ora siempre y que no se desanima.
¿Acaso entonces orar siempre sin desanimarse no es una necesidad? Claro que lo es. Cada beneficio de ser insistente convierten el orar siempre sin desanimarse como una necesidad. Y entrando en el contexto de la parábola, Jesús va concluyendo la parábola, la va terminando. Va terminando con una conclusión y con una reflexión de un malvado juez. Qué cosa tan maravillosa. Mira lo que dice el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo ¿quién? Por primera vez en la Biblia veo que el Señor Jesucristo me dice, póngale cuidado a un malo. ¿Sí entiende o no entiende lo que le acabo de decir? ¿A quién nos está diciendo el Señor que oigamos? ¿A quién? ¿No le parece a usted interesante ese pasaje? Mire lo que dice. La parábola va concluyendo con la conclusión y la reflexión, de un hombre malo, que dice que Dios es, siguiente, justo y no se tarda en responder a sus escogidos. Eso dice el malo. ¿Qué tiene claro el malo que los hijos de Dios no tienen claro? Que Dios es justo y que no se tarda en responderle a sus escogidos. ¿Y quiénes hemos pensado que Dios se tarda? Los escogidos. ¿No le parece tremendo ese pasaje? ¿Alguna vez lo había visto así? Mire, le sigo contando cosas que hay ahí. La reflexión es una bofetada para nosotros, pues hasta un malvado ha pensado mejor de Dios que nosotros, y ha tenido más claro quién es Dios que los mismos escogidos. Espero que Dios le esté hablando. Versículo 6. Versículo 7. Aquí es hasta donde Dios usa el diablo para bendecirnos. Aquí Dios nos pide aprender de un malo que tiene la razón. Aquí el injusto por un instante es maestro y le es permitido serlo porque sabe y está diciendo la verdad. Óiganlo, versículo 6 dice Jesús, oigan lo que dijo el juez injusto. Y Jesús le da un título de injusto. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Estas preguntas son sarcasmo para fomentar y fortalecer la verdad. Qué lamentable que un injusto deba enseñar a los escogidos lo justo que es Dios. No sé si me está entendiendo. Qué lamentable que un injusto deba enseñar a los escogidos lo justo que es Dios. ¿Sabes por qué? Porque a veces hemos sentido, aunque no lo digamos, que Dios es como el juez injusto. Muchos han sentido eso de Dios, que es injusto lo que hace, que es injusto lo que permite. No lo decimos abiertamente, pero sí lo hemos pensado. Pero el injusto da por sentados principios de los escogidos. Déjame el versículo 7. El injusto da por sentado principios de los escogidos. Este señor malvado vuelve a bofetearnos. ¿Sabe qué da por sentado? Da por sentado que los escogidos claman a Dios día y noche. ¿En la práctica eso es verdad? Sigamos.
¿Qué bofetadas? Él tiene por sentado y nos da una bofetada diciéndonos que Dios le hará justicia a sus escogidos que claman día y ¿qué? ¿Qué es clamar día y noche? ¿Qué es clamar día y noche? ¿Se acuerda la razón por la cual Jesús refirió la parábola? Para mostrar la necesidad de orar ¿qué? Insistentemente, siempre. Y según el pasaje del malvado dice que Dios no se tarda en hacerle justicia a los escogidos que claman a Él día y noche. Es decir, que son molestos igual que la viuda. Como la viuda, que son incansables, que persisten. Es decir, que ven la necesidad de orar siempre sin desanimarse. La pregunta es, ¿somos escogidos que claman a Dios día y noche? ¿Será que Dios se tarda intencionalmente porque no clamamos día y noche? Yo creo que sí. Yo creo que Dios se tarda intencionalmente porque no me ve clamar día y noche. Yo lo digo hoy, se lo digo a usted, yo estoy hablando en primera persona, yo no sé usted. Y es aquí donde más bien la reflexión del malvado nos deja al descubierto como hijos de Dios. Muchos estamos indignados con Dios, nos parece injusto lo que hace, nos parece que se tarda en responder, pero es porque no clamamos de día ni de noche. Pero es porque no hemos visto la necesidad de orar siempre. Es por esto que creemos que a veces Dios es injusto. Esta realidad de que Dios no se tarda, sino que su justicia llega a tiempo y prontamente, me deja pensando, la verdad, me deja pensando, porque aquí el texto no pone en duda que Dios es justo y que no se tarda. Eso es una realidad. Pregunta, ¿todos en este salón estamos de acuerdo de que Dios no se tarda? No, en serio, ¿está de acuerdo? Aunque usted no haya experimentado eso, pero ¿usted está de acuerdo conmigo en que Dios no se tarda? Yo estoy de acuerdo en eso, ¿por qué? Porque la Biblia me lo enseña. Pero la verdad, esta realidad me deja pensando, ¿por qué? Me deja pensando en todas aquellas veces que he sentido que Dios se tarda. Me deja pensando en aquellas veces que yo he sentido que Dios se tardó. ¿Sabe por qué? Me deja pensando porque Dios se ha demorado. ¿Y sabe por qué se ha demorado? Intencionalmente se ha demorado. Porque Él no se tarda. Se ha demorado porque a mí me ha faltado clamar de día. No sé si me entiende lo que le quiero decir. La falla no ha estado en Dios. La falla ha estado en ¿dónde? Porque no he sido como la viuda, molesto, insistente, persistente. No sé si Dios te está hablando en cuanto al desánimo que tienes. Entonces el malvado acaba de sacar la verdad a flote. No es Dios, no es injusto, no es que se tarde, no es que no quiera hacer justicia pronta, es que nosotros somos los que no persistimos. Ni vemos la necesidad de orar siempre y más bien nos desanimamos. Hasta los injustos saben que Dios es justo. Haz algo con tu vida, es decir, arregla tu relación con Dios y vuélvete persistente en oración. Hazlo siempre. Mira esto como una necesidad. Si no lo haces, terminarás amargado con Dios, no sintiéndote su escogido, sintiendo que Dios se tarda y cumpliéndole el diagnóstico a los malvados. El cristianismo de hoy se debilita muy fácil. A toda hora la gente y los cristianos están desanimados hoy en día. Qué triste. El problema no es que nos desanimemos, el problema es que no estamos orando. ¿Amén o no amén? Sí, somos seres humanos que tenemos derecho a desanimarnos. Claro, no que somos seres humanos de carne y hueso. Por cosas, por problemas que llegan, por circunstancias improvistas. Pero como hijos de Dios también tenemos la responsabilidad y el derecho y el privilegio de orar siempre. Usted tiene, pastor, entonces no tengo derecho a desanimarme. Claro, usted es un ser humano, pero tampoco tiene derecho a dejar de orar. Debemos ser más constantes en la oración. Esto es necesario. Es el antídoto para el cansancio y el resultado de la pronta justicia. ¿De la pronta qué? De Dios. Hasta aquí hemos visto dos beneficios por los cuales es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Cuál es el primero?
privilegiada, ganaré. Segundo beneficio, pronta justicia, como nos gusta, pronto. Y tercer beneficio, y este es tremendo. Versículo 8. Leímos hasta el punto, nos queda el final, la última frase de Jesús. La cosa es que la frase comienza con un pero. Y pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe dónde? En la tierra. Es la pregunta con la que Jesús cierra el relato y la parábola. En esta última frase del versículo encuentro el tercer beneficio por el cual es necesario orar siempre y no desmayar. Primero, privilegiada victoria. Segundo, pronta justicia. Y tercero, permanente fe. ¿Cuál es el tercero? El tercer beneficio por el cual es necesario orar siempre y no desmayar es permanente fe. Mantenerse orando siempre sin perder la esperanza es necesario porque recibes permanente fe. ¿Qué recibes? La fe es el elemento que nos llevaremos verdaderamente a la eternidad. ¿Qué se llevará usted cuando se muera? Su fe. ¿Qué se lleva? Su fe. Y el cual todos necesitamos. Y como lo necesitamos para la eternidad, debemos alimentarlo, cuidarlo y protegerlo para que sea permanente y durable. La manera en que la fe perdure en el tiempo y para la eternidad es manteniéndose siempre orando. Su fe debe extenderse hasta la eternidad. Debe ser durable, debe permanecer en el tiempo. Y la única manera, según el Señor, es permanecer orando, siempre, sin desanimarse, insistir. Necesitamos ver hoy necesaria la oración para todo momento. Y es a lo que nos está animando el Señor. Nos está animando a ser necesariamente incansables y recibiremos el beneficio de la permanente fe. Y jamás perderemos la esperanza. Debes cuidar tu fe, mi hermano. Si estás pensando seriamente en pasar la eternidad en el lugar correcto, es decir, en el cielo, ¿usted está pensando pasar su eternidad en el lugar correcto? En serio, mi hermano, ¿sí o no? Si usted está pensando pasar la eternidad en la casa de mi Padre, hoy la palabra nos enseña una manera saludable de hacerlo, para que además sea permanente, necesariamente orar siempre. ¿Cómo es? Dentro del planteamiento salvífico que todos necesitamos en este lugar, porque yo necesito la salvación, no sé usted, pero yo necesitando la eternidad con mi Señor Jesucristo y querer estar con Él, me hace hoy ver necesario orar siempre y no desanimarme ni perder la esperanza. Hoy más que nunca es importante orar. Pensándolo bien, toda prueba y circunstancia difícil es un campo de entrenamiento para que simplemente mi fe se ejercite y cada día sea más permanente, más fuerte, más insistente, para que tenga la capacidad de aguantar más. La medida es volverse necesariamente incansable. La verdadera prueba de la fe, en ese orden de ideas, no es aquí en la tierra. Las situaciones que vivimos aquí en la tierra, que llamamos dificultades, como los problemas, las circunstancias difíciles, escúcheme, comen papas al lado de la verdadera prueba de la fe. Es aquí donde decimos que las pruebas de la tierra son simplemente entrenamiento para hacer mi fe permanente, perdurable en el tiempo e intensa. Porque la verdadera prueba de la fe, se la voy a decir de una vez, es la verdadera prueba de la fe es la eternidad, la
la salvación. ¿Cuál es la verdadera prueba de la fe? Póngame cuidado a esto que le voy a decir. Humanamente hablando, hago un comentario para facilitar su entendimiento. Cuando mueras, si abres los ojos y estás en el cielo con Cristo, tu fe pasó la prueba. Amén. Vuelvo y lo digo. Voy a hacer un comentario muy humano para que me entienda. Cuando mueras, si abres los ojos y estás en el cielo con Cristo, tu fe pasó la prueba. Y la verdadera prueba de la fe. Pero, si mueres y abres los ojos en un lugar donde hace mucho calor, pues tu fe no pasó la prueba. La fe debe ser permanente, es decir, debe permanecer en el tiempo y para la eternidad. Usted no necesita solo fe para la sanidad. Eso es ejercicio para su fe. Porque hay una verdadera prueba de su fe, el día de su muerte, el día de mi muerte. Amén. La fe debe ser permanente. No debe tender a disminuir, debe tender a crecer. Y entrando en el contexto para terminar, voy a señalar algo. Hasta aquí, hasta esta palabra justicia y hasta este punto, habla el juez injusto. Ahora, ¿quién cierra el final de la parábola? Jesús. Es decir, el narrador Jesús vuelve a tomar el control del relato. Ya juez injusto no hable más, ya habló lo que debía hablar. Jesús vuelve a tomar el control del relato para hacer una pregunta un tanto exhortadora, evaluativa, reflexiva y retadora. La pregunta es esta: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué pregunta? Esta fe de la que habla Jesús es la fe de la viuda. Una fe permanente que duró en el tiempo y que le alcanzó para ser molesta. Una fe que le hizo molestar, molestar y molestar hasta que logró justicia. La fe que busca encontrar el Señor cuando vuelva es esa clase de fe. No una fe raquítica ni escasa, sino fuerte, durable y que permanezca en el tiempo. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Su fe debe perdurar ¿hasta cuándo? Según esa última palabra, ¿hasta cuándo? Hasta la venida de Jesús. ¿Hasta la venida de quién? De Cristo. Necesitas este tipo de fe porque es posible que en la vida vivas situaciones similares a las de la viuda. Situaciones que van a tener apariencia de que Dios es un juez injusto. Es ahí donde tu permanente e insistente fe no te dejará caer en el desánimo ni en lo equivocado, ni mucho menos pensar de Dios lo que Él no es. Este es el cierre del Señor Jesús. Cierre con broche de oro. Es algo como así. Por favor, póngame cuidado porque ya voy a terminar. Si hasta aquí me ha puesto cuidado, le pido que aquí para adelante me ponga más cuidado, porque aquí termino. El cierre de Jesús es algo como así. Se lo voy a decir en estas palabras. Después de Jesús animarnos, entendernos, que a veces nos desanimamos y no queremos orar, entonces se hace vulnerable el Señor y compasivo a la vez y nos motiva para que oremos siempre y no desmayemos. Entonces Jesús lo hace contando una historia que nos devuelve la esperanza. Podemos reflexionar nosotros: si pudo una pobre viuda, yo también puedo. Yo también puedo persistir. Yo también puedo insistir. Yo también puedo resistir. Yo también puedo no desanimarme. Muy motivacional la cosa, amén. Pero nos aterriza y nos desinfla las bombas. Su pregunta es algo así:
yo vuelva, hallaré fe en la tierra. En otras palabras, pues yo hoy los animo si quieren, pero ¿se piensan desanimar muy seguido? ¿Será que su fe sí perdurará en el tiempo? Lo que pasa es que me voy a ir y luego volveré por ustedes. ¿Será que cuando vuelva encontraré fe? Y el término tierra nos incluye a nosotros. Una pregunta: si Jesús viene hoy, ¿hallará fe? Como la de la viuda. Bueno, si estás desanimado, no es que no tengas chance ya. Él te anima. Hoy, después de 2000 años, nos vuelve a contar la misma historia. Vuelve a echar mano de una viuda que persistió y ganó. Eso nos motiva. Tú puedes, hermano, al igual que ella, persistir y ganar. Y te aseguro que esta historia te anima de parte de Dios. Pero no te vayas a acostumbrar a desanimarte frecuentemente. Pero no te acostumbres a estar desanimado a toda hora. Por favor. Esto quiso Jesús decir con su cierre. Jesús dice: me tienen a mí, les he mostrado mi poder, les he enseñado, les he ayudado, les he sostenido, he vencido la muerte por ustedes. Todo esto y más ha hecho el Señor por nosotros, y aún así nos desanimamos al punto de perder la esperanza. No, hermano, que esto no nos pase. Solo Dios tiene la paciencia que nadie tiene para aguantárselo a usted y para aguantarme a mí. Hermano, este cierre de pregunta del Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, es también una petición que el Señor nos hace a nosotros. Reflexionemos con pasión, amor y por Cristo, y veamos por eso necesario hoy orar siempre y no desmayar, para que cuando Él venga le demos gusto y encuentre fe en la tierra. ¿Fui claro con lo que dije? Hermano, por esa razón hoy mira como necesario orar siempre y no desanimarte. ¿Para qué? Para que esta pregunta sea un sí, y los sí estén aquí, y los sí seamos nosotros, y que cuando Él venga halle fe, no halle una parranda de desanimados. Amén. Termino con esto. Espero también, como Jesús, cerrar con broche de oro. ¿Qué esperamos nosotros de Dios según este pasaje? ¿Qué esperamos nosotros de Dios? Nosotros esperamos que el Señor Jesucristo sea justo y no se tarde. ¿Cuántos esperan eso del Señor? ¿Amén o no amén? Y para tranquilidad nuestra, la palabra nos garantiza que Dios es así, que Dios es justo y que no se tarda. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Qué rico, gracias Señor, porque lo que yo espero de ti, tu palabra me lo garantiza. Ahora, el Señor Jesucristo, ¿qué espera de usted? El Señor Jesucristo espera que cuando regrese, encontrarnos habiendo orado siempre, no habiendo desmayado y con una fe incansable y persistente. Pero al Señor, ¿quién le garantiza que eso va a ser así? Porque lo que yo espero de Él me lo garantiza la Biblia.
pero lo que Él espera de mí, ¿quién se lo garantiza a Él? ¿Qué cosas te han hecho dejar de orar y desanimarte? ¿Qué cosas? El Señor hoy nos anima mostrándonos los beneficios por los que es necesario orar siempre y no desanimarnos. Privilegiada victoria, pronta justicia, permanente fe. Volvemos al versículo 1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hermano, esta es la clase de discípulos que el Señor quiere formar y espera de usted. Amén. Le quiero invitar a que se coloque de pie. Jesús quiere tener discípulos necesariamente incansables. Eso es lo que nos enseña el pasaje. Y quiero pedirle a usted que ahí donde está, si puede por favor cerrar sus ojos e inclinar su rostro. La pregunta que le voy a hacer se la hice al principio. ¿Qué sabe Dios de usted para haberle hablado así? Seguramente sabe que usted está desanimado. Seguramente sabe que usted le estaba pidiendo a Él una palabra. Seguramente usted necesitaba una respuesta para la circunstancia que está pasando o viviendo. Hoy el Señor con amor te anima y quiere que seas molesto, como la viuda. Molesto porque orarás siempre y no darás espacio al desánimo, ni al desmayar, ni al desfallecer. Yo creo que este momento es muy espiritual. Le quiero invitar a que cierre sus ojos. Es más, quiero invitar a este altar a los que estén o hayan pasado por un momento de desánimo en estos días, que pasen aquí conmigo. Yo soy el primero que está aquí y le quiero invitar a que vengan si Dios les habló a través de esta palabra. Les invito a que vengan acá. Le invito a que usted ahí donde está diga: Señor, aquí estoy. Vuelvo y digo, aquellos hermanos que quieran venir al altar conmigo porque se han sentido desanimados, porque se sienten a veces igual que los discípulos, y por eso Jesús tuvo que referirles una parábola. Quiero invitarle que donde está, con sus ojitos cerrados, ore conmigo y le diga: Señor, tú sabes. Que oremos con tranquilidad, porque Él sabe que a veces nos desanimamos, y por eso estamos aquí en el altar. Señor, quiero orar por mis hermanos. Gracias por hablarnos y por animarnos acerca de la necesidad de orar siempre. Nos has dado la palabra que necesitábamos, Señor. Te pido que en este momento, Jesús, tu Espíritu nos fortalezca. Hoy el Señor te dice lo que es el antídoto para el cansancio. No es descansar, mis queridos hermanos que están aquí. No es entregar. No es decir: voy a hacer un receso espiritual porque estoy cansado. No. El Señor dice que les mostró la parábola para que oraran siempre
y para que no llegara el desánimo. Por eso te quiero invitar a que ahí en el altar donde estás le digas al Señor qué vas a hacer después de escuchar esta palabra y después Él decirte lo que espera de ti. Oro por mis hermanos, Señor, que están aquí, por cada uno de ellos. Te pido por ese desánimo, para que tú lo quites. Gracias por la viuda de la parábola, que nos enseña, Señor, que tú nos traes victoria. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Rey. Gracias, Señor, porque tú nos comprendes cuando estamos desanimados, pero nos retas, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Padre Celestial, fortaleces nuestra vida. Hoy lo haces a través de la palabra más segura, que es tu palabra, Señor. Fortalécenos. Gracias porque tú traes pronta justicia, Señor, a los que oran, Señor, de día y de noche. Señor, en tu nombre te pido, Dios, que tú seas fortaleciendo el corazón. Gracias porque tú quieres, Señor, que hoy y hasta el día de hoy el desánimo, Señor amado, tome el control absoluto de nuestra vida, sino que cuando oremos siempre huirá el desánimo, aunque quiere asomarse. Gracias, Señor, porque la permanente fe será un beneficio de orar siempre, Señor, y porque tú nos vas a fortalecer, porque este es el momento para ser ministrados por ti. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas, porque como la viuda queremos que seamos molestos al insistir. Señor, gracias porque tú nos fortaleces. Dios, conoces mi aflicción, en ti descanso. Dile, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Padre, de esa manera te damos gracias. Ahí donde estás, por último, dile: Señor, tú me das nuevas fuerzas. Tú me das nuevas fuerzas. Hoy nos fortalecemos en ti, Señor, y creemos que tú nos haces necesariamente incansables y nos fortaleces. Gracias, Jesús, por tu amor, por tu bendición. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar a su lugar, por favor. Ahí donde está, levante sus manos y digámosle: Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Dios de milagros, Dios de milagros, este lugar, ven a este lugar. Una vez más. Dios de milagros, Dios de milagros, ven a este lugar, ven a este lugar. Solo en ti confío, le decimos. Solo en ti confío. No me dejarás, y aún después de la muerte me levantarás. Solo en ti confío. Dile conmigo: no me dejarás, y aún después de la muerte
solo en ti confío. No me dejarás y aún después de la muerte. Señor, te damos gracias porque tú ministras nuestro corazón a través de tu palabra y nos hablas acerca de lo que debemos hacer, necesariamente hacer. Orar siempre y no desmayar. Ayúdanos a ser insistentes, molestos incluso, para alcanzar privilegiada victoria, pronta justicia y permanente fe. Te damos todo el honor en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.